Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le invitamos al programa Edificando Nuestro Hogar. Y este será nuestro tema. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que Dios sea el constructor del hogar, debemos conocer el diseño perfecto que nos muestra en su palabra. El Dr. Martín nos enseña cómo aplicar principios y verdades de la palabra de Dios en cada situación de nuestra vida y familia. Esta serie de lecciones será una guía para edificar sabiamente nuestro hogar. Escuchemos la enseñanza de hoy. Mis muy queridos amigos y hermanos y oyentes de nuestra emisora, estamos nuevamente disfrutando de la palabra de Dios, habiendo efectuado el estudio de cómo el Espíritu de Dios trabaja en el hogar. Y le titulamos Trabajando el Espíritu de Cristo en el hogar. La relación Espíritu con cada uno de los miembros de un hogar cristiano. Asombroso, dijimos, el diseño divino en tan íntima, en tan sentida y sabia relación con cada uno de sus hijos. Y la habíamos clasificado en una relación esencial, en una relación experimental, y hoy vamos a dedicar nuestra atención a una relación especial, una relación del Espíritu de Dios con el redimido en forma especial. ¿Cómo se establece? Con cada uno de los miembros de nuestra familia. Se establece cuando el corazón del redimido no tiene pecado guardado, o sea, pecado sin confesar. O sea que el creyente no tiene pecado que no haya sido perdonado. Las Escrituras titulan a esta condición tan especial y que debiera ser la condición normal en nuestra vida diaria, cada uno de los hijos de Dios que componemos el núcleo familiar para garantizar una armonía, un desarrollo y madurez espiritual. Dios la requiere como condición para ser aprobados, tanto como líderes espirituales en las distintas responsabilidades de la iglesia, funciones de maestros, de las distintas ministerios que desarrolla la iglesia, y aún para estar en buenas condiciones para dar testimonio de nuestra salvación. Las funciones eclesiásticas más elevadas y también como condición deseada por Dios. En el encuentro del día de su venida, esta palabra aparece en el Nuevo Testamento 14 veces y es la condición estipulada por el Espíritu. Es una relación tan afortunada y tan bendecida delante de Dios. Es una relación especial, donde el Espíritu nos muestra su anhelo, ya que en esta condición la limpieza espiritual completa y permanente, donde se ha confesado cada vez que el pecado tuvo ocasión de hacernos tropezar, confesamos, obtenemos el perdón y la plena comunión. Entonces el Espíritu se muestra en plenitud. Como dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Una definición importante acerca de la palabra irreprensible dice así: significa vivir de tal manera que nadie tenga algo de que reprendernos. Nos hacemos
irreprensibles delante de Dios y delante de las personas cuando nadie tiene algo de que reprendernos, amonestarnos o censurarnos en forma justa. Ser irreprensible es la característica que Pablo menciona primero en su carta de Timoteo, primera Timoteo, y en Tito también, es una característica clave de la cual dependen todas las demás. Ser irreprensible no significa tener ausencia de pecado. Se refiere más bien a que el siervo de Dios está viviendo de tal manera que no puede ser acusado justamente en ningún punto de su conducta en relación a los mandamientos de Dios. Si ha pecado de alguna manera, lo antes posible lo va a confesar a Dios para recibir su perdón. Primera de Juan 1:9, si hemos pecado, nosotros confesamos y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así queda arreglado lo que, si es posible, con el que ha sido lastimado también u ofendido. Arreglamos con el Señor, arreglamos también con la persona damnificada, perjudicada u ofendida. Todo siervo de Dios experimenta o experimentará en algún momento de su vida acusaciones, infamias, injusticias, insultos, injurias, calumnias que tendrán fundamento en la mentira. Hay que aceptar que en el camino de la fe, el acusador de las almas, nuestro enemigo el diablo, monta en unión con el mundo estos vituperios. Pero hay que vivir en manera tal que nadie tenga razón para hacerlo, para acusarnos. Hay que guardar cuidadosamente el testimonio. Esto lo aclara y lo afirma Romanos 14:16. Así que entonces, irreprensibles como característica fundamental, irreprensibles delante del mundo que nos rodea, y nuestra autoridad como hijos de Dios proviene de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Tenemos ejemplos maravillosos en las Escrituras respecto a personas irreprensibles, perfectos, dice la Biblia, rectos, de buen testimonio. Vamos a nombrar algunos, como José. Leemos que en todas las difíciles circunstancias que él tuvo que enfrentar, José no pecó y Dios estaba con él. Génesis 39. También el rey David, diciendo en 1 Samuel 29, no he hallado falta en él. También en Job 1:8, varón perfecto y recto delante de Dios y reconocido por el mundo en el que él actuaba, varón perfecto y recto, eran irreprensibles. Daniel dice en Daniel 5, versículos 4 y 5, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. También en los diáconos de nuestro primer tiempo de la iglesia, los 12 apóstoles dijeron a la congregación: buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, irreprensibles, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría en Dios. Hechos 6, verso 3. Por último, mencionamos dentro de estos ejemplos de hombres irreprensibles a nuestro bendito Señor en su vida pública, Jesús. Dice Marcos 14, 55, 56, buscaban testimonio contra Jesús, pero no lo hallaban. Y dice Lucas 23, ningún delito hallo en este hombre. Lo repite Juan capítulo 19, versículos 4 al 6, ningún delito hallo en este hombre. Jesús, irreprensible, llegó a desafiar a las personas que lo rodeaban, diciendo que nadie podía dar testimonio alguno de algo en contra de él. Y entonces seguimos considerando ante quién debemos ser irreprensibles, porque el hombre, la mujer, el matrimonio, los hijos, estamos actuando continuamente en el medio del mundo que nos rodea, en el vecindario,
en el ambiente laboral, en el trabajo, también en la iglesia local, continuamente en medio de nuestros hermanos, y también entonces en formas íntimas y privadas con nuestras amistades. Debemos ser irreprensibles, en primer lugar, ante el mundo que nos rodea, para que no calumnien a nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestra conducta. Primera de Pedro 3, versículo 13, señala así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero en el versículo 14 de Primera Pedro 3 vemos indicaciones de que habrán acusadores y aún persecuciones injustas que tarde o temprano tendremos que padecer. Pero Pedro nos dice que hay bendición en padecer por causa de la justicia, siendo a veces acusados injustamente. Y cuando tal cosa ocurre, no debemos asustarnos, ni confundirnos, ni apenarnos, ni perturbarnos, sino dar gracias al Señor. Estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe delante de todos los que lo demanden, y que demanden ¿qué? Razón de nuestra esperanza. Así, por nuestra buena conciencia, los que nos acusan de malhechores, los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo, ellos son los que serán avergonzados. Nuestro Señor Jesucristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, pues no debemos ahora ser nosotros sorprendidos por pruebas, por calumnias, por toda clase de falsas acusaciones. Pedro nos dice que si alguno padece como cristiano, no debe avergonzarse, sino glorificar a Dios por ello. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 16. Los escándalos de este mundo que han acontecido por mal testimonio de hombres considerados siervos de Dios, que han producido derrumbes del testimonio, divisiones de iglesia, dolor en su familia. En los últimos años han sucedido cosas que han llevado al escarnio, al insulto del nombre bendito de Cristo y su iglesia. Nuestro Señor puede perdonar nuestras caídas. La iglesia puede perdonar y ayudar a restaurar a los siervos caídos, pero el mundo no se olvida ni perdona. Mantengamos nuestro testimonio irreprensible ante el mundo que nos rodea. Realmente debemos ser irreprensibles ante nuestro Señor Jesucristo. El Padre quiere que nos presentemos delante de Él santos y sin mancha e irreprensibles. Colosenses 1, 21 y 22. Y tenemos la promesa de ser santificados por completo, y el mismo Dios de paz, que santifica para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 23. También dice en Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13, que en la oración de Pablo a los hermanos de Tesalónica, el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para que sus corazones sean afirmados irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. También 1 Corintios 1:8, Pablo escribe diciendo que el Señor Jesucristo les confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de su venida. Debemos ser entonces cristianos completamente preparados. Hechos 5, 1 al 11, el caso de Ananías y Zafira, es posible engañar a los hermanos con un falso testimonio y apariencia de ser irreprensibles, pero a Dios no le podemos engañar. Por eso, ante la vida que el Señor nos apela a vivir públicamente, el ser irreprensibles proyecta varias razones. Vamos a ver 5 rápidamente. La primera es el testimonio, como estábamos diciendo en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha,
en medio de una generación que nos toca vivir hoy, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este testimonio que ya está vislumbrado en Mateo 5, ahí en el Sermón del Monte, donde va hablando el Señor Jesús, diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El primer concepto de ser irreprensibles es testimonial. El segundo es comunión, es mantener y disfrutar nuestra comunión con el Señor. Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, para gozar en ese ejercicio de la comunión con Él. La condición es ser irreprensible. Como aclara Colosenses 1:22, Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Concepto de testimonio, concepto de comunión. Querida familia cristiana, hay un concepto de ministerio. Es maravilloso trabajar para el Señor, y trabajar en familia, y trabajar en equipo, el matrimonio, y trabajar toda la familia en campamentos, en visitación, en todo acto público. Es precioso, pero en el ministerio, especialmente en toda posición de liderazgo espiritual, señala Primera de Timoteo 3 y verso 2, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y agrega en el Primera de Timoteo 3, versículo 10, ejerzan el diaconado, las áreas de servicio espiritual, si son irreprensibles. Pero dice, sean sometidos a prueba primero, para que la Iglesia coloque en las manos de sus miembros las áreas de responsabilidad en el servicio, en el ministerio. Y también en Tito 1:6 agrega que los ancianos que fuese irreprensible. Es necesario que el anciano sea irreprensible. Concepto entonces ministerial. El cuarto concepto es teniendo a la vista en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y habla mucho el Señor de que seamos hallados irreprensibles en el día de su venida. ¿Por qué? Porque va a ser muy triste que el Señor me sorprenda con pecados encima que no he confesado, que no he podido llegar a tener el control en mi vida espiritual y los he sacado de mis hábitos. Mis hábitos deben ser dignos de Dios. Entonces, dice Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 1 Corintios 1:8, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El quinto y último concepto, hemos hablado de un concepto testimonial, de comunión, de ministerio, de su segunda venida, pero vamos a pasar a ser parte del tribunal de Cristo. Y allí tendremos que presentarnos la importancia de haber vivido una vida irreprensible. Primera de Tesalonicenses, recién lo dijimos, 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito un concepto importante: irreprensible no es que no tiene pecado. No existe el Hijo de Dios impecable. Dios quiere que existan hijos de Dios irreprensibles, que está viviendo de tal manera que nadie tenga algo de que reprenderlo, amonestarlo o censurarlo en forma justa. Si lo hacen injustamente, no hay problema, porque es un problema de los mentirosos. Pero nosotros tenemos que vivir una vida
sin acumular pecado, sin tener pecado que no haya sido confesado. Que esto te sirva, hermano mío, para intensificar tu proximidad con Cristo. Él purifica nuestra vida y corazón. Y tener una clara experiencia de que mi comunión íntima con Él significa que no haya pecado, porque el pecado corta la comunión, separa mi corazón de Cristo que me ama y que desea mi transparencia y mi santidad de vida, mi fidelidad a sus principios y a su amoroso corazón. El Señor bendiga ricamente su palabra a tu corazón y entendiendo que esta relación que se establece con su espíritu es una relación tan especial que llega finalmente a 3 conceptos. El tener la plenitud de Dios, el ser lleno de su espíritu, el estar viviendo vidas irreprensibles, en primer lugar estará estimulando todo nuestro ser. Le va dando cauce a todas las aptitudes del creyente para que le sirva con calidad de vida, la que Dios se merece, la mejor. Y para eso tiene que estar siempre disponible para decir, Señor, cuenta conmigo. Efesios 3:16, siendo fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu que está libre para actuar. Diremos con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una relación con Dios especial, irreprensible, estimula todo nuestro ser y nuestras capacidades y aptitudes. En segundo lugar, irreprensible significa que estaremos capacitados para servir a Dios. Él va preparando nuestra vida para cada tarea. Él nos enseña, nos prepara, Él nos llama a través del discipulado, la lectura sistemática de las Escrituras, debemos escudriñar las Escrituras, el Espíritu nos va enseñando todas las cosas, de primera de Juan 2, 20 y 27, tomará de lo mío y os lo hará saber, y luego en Oseas 6:3 vamos conociendo y prosiguiendo en conocer. Él capacita a hombres fieles que sean idóneos para preparar también a otros. Esto se llama disciplina en el estudio de las Escrituras. El Espíritu de Dios, en una relación especial, en primer lugar, estimula todas nuestras capacidades. En segundo lugar, capacita al creyente para un servicio eficaz. Y en tercer y último lugar, el Espíritu de Dios, en forma especial, cuando el creyente está viviendo en forma irreprensible, va a controlar todo su ser. Controla nuestro espíritu para lograr que el creyente tenga el dominio o el control de todo su ser. En cada aspecto de la vida cristiana se hace imprescindible que tengamos control o dominio de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros apetitos y deseos. El hombre que puede controlar su lengua, dice Dios, será capaz de controlar todo su cuerpo. También es importante tener dominio de nuestros deseos y el potente atractivo del sexo en este mundo. Es necesario tener continencia sobre estos impulsos. La incontinencia le puede acarrear dificultades, graves problemas matrimoniales, y el Espíritu de Dios, cuando tiene la plenitud de su accionar en su maravilloso fruto, trae el dominio propio y nos mantiene con el control de nuestra concupiscencia de la carne. La relación especial permite al Espíritu estimular o hacerme disponible con deseo de hacer todo lo que debo. También permite capacitar, o sea, hacerme disciplinado y preparado para cumplir toda su santa voluntad. Y Él, en esta relación especial, permite al Espíritu controlar, o sea, tomar dominio y mantener el buen testimonio para Dios. Dios bendiga tu vida y corazón, bendiga su santa palabra a cada uno de nosotros. Amén.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, puede escuchar nuevamente la enseñanza de hoy en nuestro canal de YouTube, Edificando Nuestro Hogar. En la próxima edición, junto al Dr. Rubén Martín, seguiremos aprendiendo cómo edificar vidas y hogares firmes en Cristo. Lo esperamos en el próximo programa. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.